Ok, entonces recemos. En nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Señor San José, San Jorge, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces vamos a hablar sobre el tema de la consagración. ¿Qué quiere decir? ¿No? Entonces la palabra consagración, porque empezamos pronto el mes de mayo. Y voy a proponer para los que no lo hayan hecho, que hagan la consagración total a María Santísima. Que propone San Luis María Grignon de Montfort. En su tratado sobre de la verdadera devoción a María Santísima. Algo así, ¿no? Bueno, entonces, ese libro, y entonces él propone 33 días de preparación para hacer esa consagración. 33 días de ejercicios espirituales, que no son absolutamente necesarios tal cual como vienen en el libro, porque lo que propone es como el rosario cada día, unas letanías, ¿verdad? Algo para prepararse espiritualmente, pero que no explica o expone adecuadamente qué es la consagración. Entonces se supone que uno haya leído el libro, sabe en qué consiste la consagración y luego va preparándose espiritualmente con ciertos ejercicios de cada día. Entonces, tanto la preparación como el libro mismo viene en la aplicación de Ipieta. Ponle español para que salga en español, y no en inglés o francés o alemán. Entonces, si ahí sale Ipieta español, una biblioteca ya es gratis y ya viene con toda una biblioteca que jamás acabarás en toda la vida. De los mejores libros de los santos, de la Suma Teológica, de las encíclicas, de la Biblia, de las oraciones, todas. Entonces, pues en el futuro no habrá libros, básicamente, ¿no? Todo será electrónico, porque por fin no cuesta nada. Entonces, te cuesta 1000 veces menos comprarte un iPad y descargar toda una biblioteca, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y ya está todo en la mano siempre. Bien. Ok, entonces, Ipieta español, tanto para el Android como para el iPhone o iPad. Ahí está, ¿ok? Entonces, yo les voy a explicar hoy en las siguientes homilías, entonces, en qué consiste esta consagración, ¿ok? Entonces, pero se lo recomiendo que para que terminemos, pienso en hacer la consagración, la coronación de María al fin de mayo. Su fiesta de María Reina es el 31 de mayo, que será un martes, cuando no estamos aquí. Entonces, yo propongo que lo hagamos que será el 27, ¿no? Que es el último sábado del mayo. ¿Dónde está mi secretario? El último sábado del mayo. ¿Qué fecha es? 28. Entonces, para que lo hagamos al 28, tenemos que comenzar 28 más 5, creo que el 27 de esta semana, el martes, creo, ¿no? Entonces, empezando esta semana, entonces para hacer la consagración, el último sábado de mayo, así, cuando coronamos a la Virgen aquí. ¿Bien? Ok, los que viven en Zapopan, que van a San Javier, pueden hacerlo aparte si quieren, pero, ok, entonces para hacer esa preparación. Ok, entonces, si lo han hecho, pueden renovarlo. Yo lo renuevo en la forma breve cada mañana. La primera oración, digo ante el Santísimo. Es un libro que leí todos los días en la universidad.
5 veces. Y cada vez parecía como algo nuevo. No había leído este párrafo, ¿no? Estaba deshaciéndose el libro preguntantes veces, pero wow, es como algo nuevo cada vez, ¿no? Es un libro de oro. Papa Juan Pablo II comentó que él pensaba ya como seminarista, hacerse sacerdote, que era el tiempo de dejar tanto énfasis en María y enfocarse más en Jesús. Leyó este libro y se dio cuenta que estaba equivocado, que no es por María que llegamos a Jesús, que nunca hay una oposición, sino es siempre María que nos conduce a Jesús, ¿no? Es ella, y bueno, vamos a estudiar un poquito hoy los principios, pero ustedes saben que es madre de la Divina Gracia. Entonces, si María Santísima formó a Cristo en su cuerpo humano, ¿verdad? Si lo formó así en este mundo, la encarnación dependió del consentimiento de María Santísima, de su cooperación voluntaria. Así, la continuación de su encarnación, digamos, en su cuerpo místico, ¿verdad? Entre nosotros, porque ¿qué es la Iglesia? Sino el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Según la Biblia, el cuerpo místico. Entonces, ¿quién forma su cuerpo místico? María Santísima también, obra en el orden de gracia, como medianera de todas las gracias que recibimos. Por eso la vemos que la encarnación depende de ella, la formación de Jesús en esta vida depende de ella. El primer milagro que hace el Señor, Dios quiere que dependa de ella, otra vez, ¿no? Las bodas de Caná. La primera vez que derrama su sangre en el templo, como niño en su circuncisión, se hace en las manos de María, ¿verdad? Es ella que lo presenta a Dios Padre. Es ella que consiente como un nuevo Abraham, ¿no? Consintiendo la inmolación de su hijo al pie de la Santa Cruz. Por eso se llama coredentor, porque ella sacrificó sobre el altar de su corazón a su divino Hijo por nosotros, para nuestra salvación. Entonces, en Pentecostés, la Iglesia nace, ¿verdad? Decimos que es el día natalicio de la Iglesia, que nace por obra del Espíritu Santo y María Santísima. Los dos ingredientes, digamos, para ser Cristo, Dios encarnado, el Espíritu Santo y María Santísima. Vemos en la encarnación y vemos de nuevo en Pentecostés, ¿no? Cuando nace la Iglesia, ¿verdad? Gracias a María Regina, ¿no? Que está ahí presente. Bien. Entonces, en el cuerpo místico, unos dicen, como San Bernardo, que ella es el acueducto, lo que es el cuello del cuerpo místico. Todas las gracias de Cristo cabeza que fluyen a través del cuello a los demás miembros, ¿no? Entonces es que más que todas las gracias que recibimos pasamos por ella. Ese es un punto también que medita el famoso padre Gaspar Lagrange en un libro de Mariología. Madre del Salvador se llama, existe en español también. Les recomiendo todo. El padre Reginaldo Garrigou Lagrange, dominico por excelencia, hijo fidelísimo San Tomás de Aquino. Entonces tiene un libro de Mariología que es elevado, digamos, es un libro teológico, pero escrito para una audiencia un poquito más popular, porque él tenía, como un verdadero discípulo de Santo Tomás, siempre sintetizaba, entonces unía tanto a la meditación teológica con la meditación mística, ¿no? Sabía que la sabiduría infusa alcanza a contemplar los misterios más altos y debemos siempre estar orando mientras hacemos teología, ¿no? Entonces, un verdadero contemplativo. Dicen que a veces en sus clases, al mencionar nomás Dios, se quedaba en cierta éxtasis, pensando, como Santo Tomás al fin de su vida, que no podía escribir más porque tuvo una visión, por ser tan santo y tan contemplativo, de lo que era Dios, lo que era el Santísimo Sacramento, y no podía expresarlo en palabras, y nada, pues ya estaba para quemar sus obras de teología. ¿Ya? Entonces, en su libro de Mariología, será la Madre del Salvador, la Madre va a ser, sí. Él expone, por ejemplo, que si todas las gracias que recibimos pasamos por María, nuestra Madre,
las recibimos ya preparadas, ¿no? ¿Se acuerdan de mi analogía, verdad? De que les comenté una vez, si yo visité la casa de mi amigo, su esposo me preguntó si quería un sándwich de atún, pues sí. Y me impresionó porque venía pues todo preparado con aguacate, chile, así cortado de corazonito, no sé qué. Entonces dije, wow, entonces es agradable hasta en su apariencia. Me sorprendió porque vivo como hombre soltero, digamos, y si quiero atún, lo abro y ya está. 20 gramos de proteína. No es una experiencia muy bonita, pero ya. ¿Okay? Entonces dije, wow, entonces la mamá hace todo a nuestro agrado, ¿verdad? Entonces, de modo que, como su táctica de mamá, ¿no? Para que coman sus verduras, las preparen de la manera más sabrosa, para que las quieran, ¿no? Entonces hace las gracias difíciles para nosotros de aceptar y consentir y llevar a cabo, vienen a nosotros a través de nuestra mamá espiritual, ¿no? Que las prepara hasta nuestro gusto. La mamá no hace las cosas de forma general, sino de específica, ¿no? Para cada hijo, sabe su nombre, todo, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso es algo de meditar, que las gracias que recibimos pasan por sus manos maternales, ¿ok? ¿Bien? Bonita meditación, ¿bien? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esta consagración que propone, él tuvo que defender la validez de esta consagración, diciendo que no era una novedad, ya que ustedes saben, como buenos católicos, que la novedad doctrinal es herejía, que nihil novi sub sole, que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Si alguien dice que hay una revelación privada con una doctrina nueva, ¿quieres escucharla? Un secreto que ningún santo había conocido antes, un camino secreto para llegar a la cima de santidad. ¿Qué tal? Por 50 pesos, yo les explico. No. Entonces, en vez de sentir este comezón de novedades, que sienten un horror hacia la herejía, porque todo ha sido revelado, no habrá jamás una nueva doctrina, aunque un ángel del cielo os anunciare un evangelio que no habéis recibido de mí, de San Pablo dice, entonces sea anatema. Si un apóstol, si un ángel del cielo trata de inventar una doctrina nueva, sea anatema, excomulgado, fuera, ¿no? Porque la plenitud de Cristo es la revelación de Dios Padre, es su palabra, punto, infinita, la última, no hay más que puede decir, la expresión total de quién es y qué quiere revelarnos, ya está, ¿no? Es la muerte del último apóstol, ¿ok? Bien. Entonces, en sus tiempos, él tuvo que combatir a los jansenistas, digamos calvinistas, que se quedaban dentro de la Iglesia Católica, pero con el espíritu calvinista, que es frío, rígido, duro, exagerado, que no conoce la ternura de devoción, que no necesita una madre para acercarse al Padre. Es como, pues, él hace la comparación entre Jacob y Esaú, ¿no? Esaú que confía nomás en sus fuerzas, que puede todo, mientras Jacob acude a su mamá para ganar la bendición de su papá. ¿Bien? Ok, entonces tuvo que, por ende, defender su tesis. Es interesante porque dijo que este libro iba a ser escondido y salir a luz en otro tiempo, como una profecía que hace en el libro. Y así pasó. Estaba escondido porque era tiempo en Francia de revolución, de persecución y bien. Ok, entonces, ¿en qué consiste? Él dice que su consagración a María Santísima es simplemente una renovación del modo más perfecto de nuestra consagración bautismal, ¿okay? En la cual consagración y compromiso consiste nuestra santificación. ¿Okay? La consagración más importante que les ha sucedido en toda la vida era el día de su bautismo, ¿no? Si todos están bautizados, ¿sí? Muy bien, ok. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Un milagro más grande que la creación del mundo, dice San Agustín, porque en vez de
crear algo de nada, crear de algo peor que la nada, que es el pecador, ¿verdad? Que está destinado al infierno, que está opuesto al ser infinito que es Dios. No simplemente carece de ser, sino está en contra del ser mismo, por ser un pecador. Y llega a ser no solamente un ser viviente que existe, sino un hijo de Dios y partícipe de la naturaleza divina. ¿Okay? Entonces no podemos exagerar la importancia del bautismo, el milagro que sucede. Por eso queremos tantas pláticas para padres y padrinos, para que nunca pierda lo que vale más que todo el universo con todos los bienes juntos, que es una gota de la gracia divina, ¿okay? Que es una participación en la naturaleza divina de ser hijos de Dios. Ahora bien, en la iglesia primitiva, la mayoría eran conversos, ¿verdad? Que se convertían como adultos. Entonces, pero como bebés, todo depende de los padrinos que están presentes también, ¿no? Entonces, ¿qué prometen en nombre del niño? Porque preguntamos al niño, ¿verdad? Aunque no contesta. Pero, ¿qué promete en su bautismo? ¿Se acuerdan? Rechazar a Satanás y con todos sus... Sí, todas sus pompas, no pompis, pompas, ¿ok? Entonces, pompas son sus seducciones. A veces digo la palabra y la gente dice, ¿pompas? ¿Qué son pompas? No, suena raro. Pero no, con todas sus seducciones, ¿verdad? Pompa como de todo el show de sus tentaciones, digamos. Déjeme sacar el ritual aquí. Entonces, sus seducciones, sus tentaciones, y de renunciar a eso, y luego de seguir a Jesucristo, así prometiendo la firmeza en la fe, que cree en toda la fe católica. ¿Okay? Dice un concilio en Francia, en el pueblo de Sens, ¿no? Entonces, se preguntó, ¿qué es la causa de tanto relajamiento entre la gente católica? ¿Por qué no practica lo que predica? Hacemos la misma pregunta aquí, ¿no? ¿Verdad? Todos son católicos, pero ¿más que nombre o qué? Entonces, ¿cómo pueden vivir así si son católicos, no? ¿O a poco no lo tomen en serio? Entonces, concluyeron eso, que se han olvidado de sus promesas bautismales y que la manera más eficaz para restaurar y enfervorizar a la gente de nuevo, ¿no? En su fervor y compromiso católico, es de renovar sus promesas bautismales, ¿no? Entonces, ¿has tomado la decisión? ¿Renuncias a Satanás, sí o no? ¿Cristo es más que un símbolo cultural? ¿Eres narco y guadalupano? ¿No? ¿Tienes a la Virgen Santísima y la chica de bikini igual en tu coche? Entonces, ¿qué significa? Es una contradicción, ¿no? De cultura no, pero de verdad sí. Entonces, renuncias a Satanás. ¿Te comprometes a seguir a Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Toma la decisión tuya, personal, ya. Y eso es el culmen de cada cuaresma, ¿verdad? Llega su culmen en la vigilia pascual. Ese es el culmen de todo del año cristiano. ¿Y en qué se culmina? Culmina en el bautismo de los nuevos niños. O para todos ustedes y nosotros, es la renovación de las promesas bautismales. Entonces, todo el ejercicio espiritual del año y la piedad litúrgica cristiana termina en eso. ¿Sí o no? ¿Vas a seguir a Cristo? Excelente, sí. Gente animada, ha tomado su café, excelente. Entonces, entonces de hacer esa decisión, ¿ok? Y él propone que se haga a través de María Santísima. ¿Okay? Porque ¿qué es lo que recibimos en nuestra consagración? Porque después, hagan de cuenta, ¿cómo empieza el bautismo? Fuera del templo, ¿no? No somos dignos de entrar en el templo de Dios si no somos miembros de Cristo. ¿Qué hacemos antes de que entre en el templo? Pues que tengan otro hijo, a ver, ánimo, ¿dónde está tu esposa? Entonces hacemos exorcismos primero, ¿no?
porque nacemos bajo el dominio de Satanás, hijos de ira. Entonces, hasta expulsar a Satanás, hasta que se expulse, no puede entrar en el templo de Dios. ¿Okay? Entra por primera vez bajo la estola morada del sacerdote para que Dios no le castigue. Sí, Dios, traigo aquí un pagano, pero paciencia, ahorita lo voy a bautizar, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso nos impacta, ¿no? Con ese sentido de qué significa luego la consagración, que puede estar en el templo, que puede participar en el santo sacrificio de la misa. ¿Okay? Antes, lo que llama, como ven en los misales, a veces preguntan, ¿qué es la misa de los catecúmenos? Yo no soy del camino catecumenal, ¿qué es eso? No. Dice la misa de los fieles, misa de los catecúmenos. Entonces, hasta el ofertorio, ¿verdad? Pueden estar los catecúmenos que están en preparación para bautismo. En iglesias antiguas, bueno, algo así, no sé. Entonces, había como dos partes. Y podían entrar los catecúmenos, la primera parte de la misa, entrando, cantando al Kyrie, se leía la escritura, se exponía de homilías. Ahora, vamos al ofertorio. Catecúmenos fuera, se quedaban aquí mientras los fieles pasaban a ver el misterio del santo sacrificio de la misa, que no podía contemplar el no bautizado. Es lo que significa la misa solemne, el subdiácono, de que canta la epístola, luego durante la consagración tiene la patena sobre sus ojos. Él representa la sinagoga, ¿no? Que anuncian profecía, pero que todavía no ve los misterios de la fe. ¿Okay? Entonces, incluso al ite missa est, unos dicen era una despedida tal vez de los catecúmenos, váyanse, ¿okay? Vamos ahora a la misa propia, ¿no? Catecúmeno es del griego como catequizar, como catequesis, catecismo. Los que están recibiendo catequesis para ser bautizados, confirmados y hacer su primera comunión son los catecúmenos. Exactamente. Uh-huh. Sí. Entonces el rito de bautismo se ha cambiado en la forma nueva, que yo realmente desconozco, pero según entiendo no empieza fuera del templo, sino está dentro en medio de la misa, creo, ¿no? En un momento hay, creo que todavía un solo exorcismo o algo, pero no tres. Y entonces, creo que se ungen también con el óleo de los catecúmenos en un momento. ¿Sí? Entonces, eso se hace después del último exorcismo, los ungimos con el óleo de los catecúmenos para que ya sea... Es bonito meditar. En Cuaresma hay unas referencias litúrgicas. Yo me convertí como adulto, entonces yo fui por ese proceso. Me acuerdo que hubo un día, era light porque era de la forma nueva, digamos, pero antiguamente hubo un día de hacer exorcismos a todos los catecúmenos, otro día de enseñarles el credo, al Padre Nuestro, y iban conociendo los misterios más y más. Hay una exposición, la famosa exposición de San Ambrosio, ¿no? No, de me escapa, San Juan Crisóstomo, creo, o de se me escapa. Mr. Gogis, es una catequesis larga de un padre de la iglesia, ¿no? Que expone la fe a los catecúmenos. Ahí está en el Ipieta, ¿no? Así, para que conozcan y aprendan a buscar. No se lo voy a decir. Que ya que es bautizado pertenece a Dios, ustedes pueden, por su privilegio bautismal, ustedes tienen derecho de ofrecer el santo sacrificio de la misa. ¿Sabían que ustedes lo ofrecen? Moralmente, a través del ministro que lo ofrece físicamente. Pero ustedes deben de llegar a cada misa con sus intenciones, ¿no? El para qué, P-A-R-A, para pedir, agradecer, reparar, adorar, que son sus intenciones para la misa. Porque por ser ungido es otro Cristo. Por ser Cristo, otro Cristo participa en su
papel o oficio, o puesto de ser rey, profeta y sacerdote, ¿no? De regir, predicar y sacrificar. Entonces la participación en su sacerdocio común, universal, es por el bautismo, ¿okay? Mientras el sacerdocio ministerial es por la orden sacerdotal, ¿okay? El orden sacerdotal. Uh-huh. Exactamente, qué lógica tan cristiana, ¿no? Para los que no escucharon, entonces dijo, si es así, se debe de bautizar al día que nazca. Y esa es la tradición cristiana. Exactamente, todavía dicen al derecho canónico que sea lo más pronto posible, ¿no? Quam primum. Y la tradición, me acuerdo de un formador en el seminario de ascendencia irlandesa de Nueva York, pero entonces y los irlandeses súper católicos, y él, por haber sido perseguidos tantos siglos, y su papá dijo en el día de su nacimiento, lo vamos a bautizar hoy, porque no voy a tener un pagano viviendo en mi casa, ni mucho menos que sea mi hijo. Entonces, qué desgracia de tener a mi propio hijo y dejarlo como pagano. No, esta casa es católica y aquí. Entonces, al día de su nacimiento, entre ustedes, habiendo inculcado este sentir, pues unos hicieron eso, tomaron las pláticas durante el embarazo y dentro de como 48 horas bautizamos al niño, ¿verdad? ¿Verdad? Igual si tienen más niños, pues viene con un descuento de las pláticas. Las pláticas anteriores todavía valen, así sí, si salen cada año o algo así. Ok, entonces, sí, lo más pronto posible. ¿Cómo dejarlo? Si tuviera una enfermedad, ¿a poco lo vas a dejar por un año en su enfermedad? Para que vengan sus primos de los Estados Unidos, para que vean qué bonito cuando se pone la inyección. No, es primero el niño. Si muere así, muere sin la gracia de Dios. Y no sabemos otro camino para ir al cielo, sino por el bautismo. Entonces, ¿cómo vamos a esperar? Lo más pronto posible es para él. La fiesta se puede hacer cualquier día después, en conmemoración, en su aniversario de 3 meses, como sea. Pero... Sí. En caso de emergencia, todos pueden y deben bautizar a un niño no bautizado que se encuentra moribundo. ¿Okay? Si está bien de salud, no. Entonces, abuelitas, cálmense. No pueden decir, no, es como que mi nieto, no lo van a bautizar, no voy a tener un nieto pagano. Entonces, yo lo cuido este fin de semana, ¿no? Y lo llevas al baño y... Ok, pero va a crecer en la gracia de Dios. Si sus papás no practican, no sé. Y si no, ahora es peor. Que tenga la marca de Cristo y viva como pagano. Mejor como Agustín, recibir el bautismo como adulto por su convicción y empezar su vida de nuevo. Porque el bautismo borra todas las penas de pecado también. De modo que no tiene que hacer penitencia después. Mientras ese niño bautizado que crece pagano tendrá que hacer penitencia por toda la vida, ¿no? Entonces, y acuérdense, la marca indeleble que pone el bautismo en el alma dura para toda la eternidad, para su gloria en el cielo o para su eterna vergüenza en el infierno. Igual al sacerdocio, igual la confirmación. Imagínense, ¿no? Un sacerdote en el infierno con la marca de Cristo. Pero igual todos los bautizados, ¿no? Entonces nos consagramos para siempre por el bautismo. Pertenecemos a Cristo. ¿Qué otras consecuencias hay? Cuando uno quiere casarse, ¿puede casarse nomás ante la ley civil si su alma radicalmente pertenece a Cristo? No. Ya está por encima del gobierno, ¿no? Pertenece a Cristo mismo. O se casa ante Cristo y su iglesia, o no se casa, porque su alma está consagrada. ¿Okay? Acuérdense de su dignidad. Si entendemos bien eso, ¿su cuerpo está consagrado también? ¿Qué ungimos en el bautismo? A su cuerpo mismo, ¿no? Con los santos óleos. ¿Cómo van a andar? Como si fueran paganos, ¿verdad? Medio desnudos, de forma
indebida, provocativa, ¿eso agrada a Dios? ¿No? Entonces su cuerpo es un templo del Espíritu Santo, tu alma también. Ahora llevas para siempre el nombre de Cristo. Entonces, si yo fuera pagano, agnóstico y quisiera conocer a Cristo, debo de poder contemplar nomás a ustedes. A ustedes son seguidores de Cristo. Ustedes son otros Cristos en este mundo. A ver cómo es un cristiano, cómo se porta, cómo habla, cómo actúa. ¿No? Vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Son consagrados para siempre. Y lo toman como pretexto de escándalo los que dicen, no, yo crecí en una familia católica, pero déjeme decirte cómo eran los católicos. Hipócritas, ¿no? Entonces, y en parte llevamos la responsabilidad de ese escándalo, ¿no? Si no vivimos según nuestra fe, consagrados para siempre, ¿ok? Entonces, en el caso, incluso debemos bautizar, en este caso de emergencia, en contra de la voluntad de los papás, que lo sepan bien y cómo hacerlo prudentemente las enfermeras, ¿no? Si es un niño de papás judíos, ¿verdad? Pero está definitivamente para morir, ¿qué hacer? Pues lo vamos a nomás bañar un poquito y yo te bautizo, no te bautizo, ¿no? Él te va a agradecer eternamente en el cielo. Igual sus papás, cuando llegan al juicio, entienden lo que hiciste por su hijo, ¿verdad? Te van a agradecer, ¿ok? Entonces, en este caso, todos pueden y deben hacerlo, ¿no? Si hay un riesgo, ¿ok? de muerte. ¿Ok? Entonces, es decir, nombre, Juan fulano, Romo, si quieres ponerle el nombre, Romito, entonces, Romita, si es mujer, tal vez. Entonces, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No hay que decir amén, que no viene en el ritual. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, echando al agua al mismo tiempo que se pronuncian las palabras. Aunque sí ocurre dentro del espacio de un Padre Nuestro, de tiempo, ¿no? Para rezar un Padre Nuestro es válido. Porque uno, por ejemplo, nervioso, está muy mal, está muriendo, y echo el agua. Yo te bautizo en el nombre de Él. Si lo dices dentro del espacio de un Padre Nuestro, echarle el agua, decir las palabras, es válido, ¿ok? Y de preferencia, debe de ser sobre la cabeza, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, es la sede, digamos, de la razón, ¿ok? Entonces, si es en un parte difícil, solo sale la pierna, bautizas a su pie, ¿es válido? Probablemente sí, ¿ok? Si sale intacto, lo bautizamos subcondicionalmente sobre la cabeza, ¿ok? Se dice el nombre, no es necesario para la validez tal cual, pero será su nombre de bautismo, ¿no? De decirle de una vez un nombre o muchos nombres, invocando a todos los santos, haciendo pactos con... Si alguien me comentó que una compañera en la universidad tenía como 8 nombres, porque hubo cierto riesgo, y te prometo Santa Filomena y San Antonio, y entonces era Filomena, Antonio, María de la Santísima Faz, ¿verdad? Entonces, pero sí sobrevivió, ¿no? Ok. Bien, entonces la consagración, ok. Pertenecemos a Cristo. En cuanto al bautismo, por ejemplo, los bebés abortados, ¿les podemos bautizar? Ok, si en el caso de un aborto espontáneo, normalmente dicen los médicos que ya ha muerto. No generalmente será el caso. Hay que buscar alguna señal de vida y hacerlo subcondicionalmente. Entonces se puede decir, si vives o si eres capaz, yo te bautizo. Eso lo pone subcondicional para que no se cometa un sacrilegio bautizando lo que no se puede bautizar, ¿no? Entonces, ahí con esta frase condicional, si eres capaz, si vives todavía, yo te bautizo, ¿no? Con los moribundos, generalmente la última señal de vida es calor, ¿no? El alma anima entonces a todo el cuerpo en cuanto a su razonamiento y eso. Y de moverse, de dar calor incluso,
Entonces la última señal sería, ¿tiene algo de calor todavía? Puede ser que su alma siga ahí. Si está frío y duro, ya no hay señales, ¿no? Y no se puede dar. Y los bebés que, pues que ya quedan abortados y no hay el cuerpecito, ¿se puede con intención hacerlo? Nomás se puede orar y encomendarlo a Dios, pero si no hay un cuerpo formado que estamos bautizando, hay que tener pues, el cuerpo, ¿no? De alguna manera, ¿bien? Ok, entonces nomás acuérdense, si somos consagrados, ¿qué pasa? Dios mismo vive en nuestra alma, ¿verdad? Hace su morada ahí. De modo que nuestra perfección consiste en que Cristo viva en nosotros, ¿verdad? Y a través de nosotros. Ya no soy yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. Ese es el lema de santidad, de perfección. De modo que tomen en cuenta, lo vamos a contemplar más en ese tiempo de Pentecostés que viene, de que nuestra perfección no simplemente consiste en echarle ganas y fuerza humana, sino el esfuerzo humano, sino de dejar que el Espíritu Santo actúe a través de ti. Tu santidad y tu perfección consiste en algo que no puedes lograr con fuerza humana. ¿No? ¿Entendido? ¿Okay? Y Dios lo quiere así para que dependamos más de Él, para que nosotros disminuyamos, para que Él crezca, ¿no? Entonces, necesitamos una gran docilidad para ser perfectos. No solamente eso, siempre repito a los coléricos que confían tanto en sus potencias y talentos, no. Hay que ser dócil, ¿no? La más perfecta, María Santísima, que dice, yo lo haré, cuente conmigo. No, dice, he aquí la esclava del Señor, así totalmente entregada, esclava, pero dice, hágase en mí según tu palabra. No dice, yo lo haré, escúchame, yo te diré cómo lo voy a hacer también. No, entonces hágase en mí según tu palabra, ¿ok? Bien, esa es otra consecuencia de el hecho de que somos consagrados. Y acuérdense, ¿qué pasa en la misa? ¿Okay? En la misa ocurre también una consagración. ¿Qué es lo que consagramos? ¿Okay? ¿De qué materia? Del pan y vino, que podemos meditar hasta en su materia, cómo se hace pan, cómo se hace vino. Hay un proceso de sacrificio, ¿no? De moler, de destruir, de pisar los muchos individuos, ¿verdad? Para que lleguen a ser un solo pan, un solo vino, por ese proceso de sacrificarse para el bien común, ¿okay? Muere para vivir, ¿okay? Entonces, así decía San Ignacio de Antioquía, quiero ser molido por los dientes de los fieros para formarme parte del pan eucarístico de sacrificio, ¿no? Entonces, entonces ese pan y vino, cuando empezamos de consagrarlo, pues desde el ofertorio, ¿okay? ¿Qué significa el pan y vino? No significa, ¿no? Se hace, se convierte, deja de ser pan y vino, pero antes, como simbólicamente en la misa, ¿qué representa? Nuestro sostén, todo lo que somos y todo lo que necesitamos. ¿Okay? Entonces representa a nosotros mismos. ¿Okay? Anteriormente, la gente presentaba pues, el pan y el vino en el ofertorio. ¿Okay? Ahora se hace a través de la colecta. ¿Pero qué es lo que dan en la colecta? Lo que son, el fruto de sus labores, vuestro sostén, ¿no? Entonces ustedes dan, ¿okay? Para que entiendan la espiritualidad de la colecta, ¿okay? Es para su santificación, ¿okay? Porque no es, pues cuántas monedas, bueno, ¿cómo no? Entonces, ¿qué van a dar a Dios? ¿Qué van a consagrar de su trabajo? Del fruto que Dios les ha dado, ¿no? Entonces, ese es el sentido espiritual del diezmo, ¿no? Te doy mis primicias, te doy mi diezmo, te doy esto lo que tú me diste primero, ¿no? Para consagrarlo a tu servicio, ¿ok? Entonces, y empezamos a ofrecer el pan y ¿qué iba a decir? El vino también.
Cuando empezamos el ofertorio, ya no se puede retirar la ofrenda, ¿okay? Ya está. Entonces, hasta la colecta a veces dejamos dentro del presbiterio, ¿okay? Ahora lo metemos en la alcancía grande para que no se robe, pero a veces se coloca dentro del presbiterio porque es parte de este sacrificio que ofrecemos a Dios, que representa a ustedes. En este momento ustedes moralmente deben de ponerse sobre la patena y en el cáliz. Así me dice mi papá, hijo, pues cada día te pongo en el cáliz, ¿no? Durante la consagración. Entonces él pone sus intenciones a través de la ofrenda ante Dios. ¿Okay? Hagan eso en ese momento, es el momento de formar sus intenciones. ¿Okay? Todos sus sacrificios, dolores, preocupaciones van sobre el altar. ¿Okay? Representado por el pan y el vino. ¿Qué sucede cuando echamos un poquito de agua en el vino? ¿Qué dice el sacerdote? ¿Por qué no tienen mis alitas? ¿O no saben leer? ¿O qué? Pues. Entonces, en ese momento se hace referencia de que como somos partícipes de su naturaleza divina. ¿Okay? Entonces, de su meditación, a veces es difícil seguir cada oración en la misa a la velocidad del celebrante, pero aparte pueden meditar al misalito, ¿no? Como una meditación de todos los días. Y, hace referencia de que el agua significa la divinidad de Cristo, que se une con nuestra humanidad. En ese momento somos, santificados por su divinidad, ¿no? Para hacerle un sacrificio digno delante de sus ojos. Bien, y todo se convierte por el poder omnipotente de Dios, de lo que era natural, en ser el mismo Hijo de Dios. ¿Okay? Ese es el momento cuando nuestra ofrenda se convierte en el sacrificio agradable, ¿no? Que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Okay? Otros sentidos de consagración, ¿verdad? ¿Qué más consagramos? Consagramos el cáliz y la patena, de modo que siempre era prohibido que un laico tocara sin permiso por ser sacristán, que tocara, por ejemplo, el cáliz. Se consideraba un pecado grave, porque si tus manos no están consagradas, no pueden tocar lo que es consagrado, ¿no? ¿Okay? Para que entiendan por qué no se recibe la Santa Comunión en la mano, por ejemplo, ¿no? Porque solo las manos del sacerdote son consagradas. Ayer fue la fiesta de San Sotero, del año 150 más o menos, ¿no? ¿Cómo? 66. Entonces, y él dijo, ni las vírgenes consagradas pueden tocar los linos para la misa, ni ofrecer el incienso como turriferarios en la misa. Entonces, desde el segundo siglo se distinguió, ¿no? Ni las vírgenes tan santas y consagradas, en cuanto a su virginidad y su vida a Cristo, pueden tocar lo que son los objetos litúrgicos consagrados. ¿Okay? Por eso cuando purificamos los linos, nosotros los purificamos primero. ¿Okay? Al corporal los purificadores, luego hay laicos que nos ayudan a plancharlos, ¿no? Pero tienen que ser purificados, solo así en su estado consagrado pueden ser tocados por a lo menos un subdiácono de órdenes mayores. ¿Okay? Bien. ¿Y qué más? Bueno, el sagrario es el principio que les explico para por qué vestirse como damas de Dios, porque son templos de Dios. Igual como caballeros, ¿no? ¿Verdad? No eso de llegar en su playera de Chivas, que juega hoy el domingo, y pedir a Dios que nos bendiga, que nos dé la victoria sobre Atlas para que no se borren mis amigos en el trabajo. Okay. Entonces, no, que vengan como caballeros, porque somos templos de Dios. ¿Cómo se revela? Sino por nuestros gestos, nuestro comportamiento, nuestra indumentaria, ¿okay? Y el sentido de que eres sagrado, ¿okay? El cuerpo no es para revelar como si fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces, si no es algo de ser respetado. Y el velo que ponemos al sagrario, al copón, al cáliz, nos provoca una reverencia hacia lo que está atrás. Igual con la mujer, cuando se viste bien como dama, llama la atención, reverencia del hombre, ¿no? ¿verdad?
Vi uno de nuestros feligreses así en la calle. No sabía quién era, pero nomás vi una falda más larga y así bien vestida y que me alegró. Sí, que viva la contrarrevolución, que hay damas todavía y es de fulana de tal, ¿cómo estamos? Sí, bien. Entonces, pero me dio tanta esperanza, sí podemos, ya. Bien. Ok, mientras si se trata como cualquier cosa, la palabra cualquiera, ¿no? ¿Qué indica? ¿Algo digno de reverencia? No. ¿Qué? Bien. Ok, ahora nomás para el secularismo, todas las herejías que hemos expuesto en estas pláticas, modernismo, racionalismo, la masonería, ¿qué es su esencia? Naturalismo. No hay nada por encima de la razón. No hay un Dios por encima de este mundo. No hay un mundo venidero. Y luego ni hay una razón por encima de los sentimientos. ¿Okay? Entonces, todos los errores modernos son simplemente este naturalismo. ¿Okay? Entonces, el olvido de nuestra consagración. ¿Okay? Entonces, ahí viene la importancia de recapturar, digamos, ese sentido. ¿Okay? Y renovar ese compromiso. ¿Bien? Ok. De la manera más perfecta, en las manos de María. Cuando buscan, pues, padrinos, ¿a quiénes buscan? ¿A quiénes deben de buscar? A los que sean los más practicantes, ¿no? Y entregados, sabiendo la influencia que pueden tener sobre su ahijado, ¿verdad? Entonces, me acuerdo de uno en la universidad, hispano, y llegó a la casa de formación que tenemos ahí, en la universidad, gracias a su padrino, que era la influencia más grande, porque ya de adolescentes ya no quieren hacer caso a sus papás, tristemente, pero quieren identificarse con otro hombre y ser un hombre también, y independiente. Ahí entra el padrino, especialmente en esa etapa, ¿no? Entonces, pues ven conmigo, vamos así por nuestra cuenta, ¿no? Vamos a visitar tal santuario, vamos de peregrinación, y por haberlo llevado a, creo que Fátima o la Tierra Santa, se quedó con el deseo de ser sacerdote, gracias a su padrino, ¿no? No se perdió en ese tiempo difícil, ¿ok? Entonces es tan importante. Ahora bien, ¿quién será la mejor madrina que María Santísima? ¿No? Que se va a encargar de guardar a la inocencia, la pureza, la santidad de este niño y para hacerla crecer, ¿bien? Entonces, esa es la idea. Si lo hacemos a través de María, es María que primeramente guarda y protege todas nuestras virtudes. ¿Qué pasa en el Apocalipsis, en la gran batalla que estamos ya viviendo en parte? ¿Qué hace Satanás, el dragón infernal, la antigua serpiente? ¿Qué hace? ¿Y cómo? ¿Qué hace para acabar con el bebé? Vomita, así, empuja un río de suciedad, digamos, ¿no? Para acabar con los hijos de Dios, ¿no? ¿Y qué hace María? Tiene alas, ¿no? Y se pone por encima de esa tentación, ¿ok? Entonces, si quieren ser salvos, pónganse en las manos de María, que con sus alas de oración y de penitencia, entonces de mortificación, sube por encima de las tentaciones mundanas y te protege contra este río tan sucio que vomita Satanás a través de la cultura de muerte, de lujuria, de vicio, ¿verdad? ¿No? Entonces eso nos protege, nos guarda, ¿okay? Y también nos aumenta nuestras virtudes. Es la mejor tesorera, digamos, ¿no? Que uno puede tener. Y además, ustedes saben de lo que podemos merecer cuando hacemos un acto bueno. Si es Cristo que obra en nosotros tanto al querer como al hacer, no te ríes, ¿eh? Es algo serio. ¿Qué? Entonces, si Cristo actúa a través de nosotros, los actos que realizamos en la gracia de Dios son de valor humano o divino. Divino, ¿verdad? Y más divino en cuanto dejemos que Cristo actúe con esa pureza de intención y docilidad a los dones del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, ¿qué merece? Sino un aumento de la gracia de Dios para la gloria eterna. Y también, decimos, los merecimientos o sufragios que se pueden aplicar a los demás. ¿Basada en cuál artículo de la fe? ¿De los apóstoles?
Creemos también en la comunión de los santos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por la comunión de los santos podemos compartir bienes. Te puedo prestar, así gracias espirituales, ¿no? ¿Verdad? Que se pueden aplicar, pues que ofrezco para la conversión de tales personas, que ofrezco para las ánimas, para el alivio de sus sufrimientos. ¿Ok? Podemos intercambiar bienes espirituales. Entonces, ¿cómo debo de aplicarlos? Pues el niño sabe que pues, los voy a entregar a mi mamá. Mi mamá sabe todo, sabe más que el Google. Entonces ella sabrá pues qué hacer con mis méritos para que no se pierdan y para que se utilicen para los proyectos más perfectos que hay, ¿no? ¿Verdad? Entonces si hacemos esto con María Santísima, tendremos en el día final la seguridad de haber utilizado todos nuestros bienes para la mayor honra y gloria de Dios y la salvación de las almas y el alivio de las almas en el purgatorio y por la conversión de los pecadores de la forma más perfecta, habiendo renunciado al derecho de aplicarlos y habiendo comunicado ese derecho a María Santísima, ¿no? Esa es la sabiduría del niño, ¿verdad? Y es necesario hacerse como niño para entrar en el reino de los cielos, que sabe, ¿por qué voy a confiar en mí? Yo no soy capaz de nada, no sé nada. Pero mi mamá sabe todo, entonces yo le entrego a ella todo lo que tengo, todo lo que poseo, todo lo que poseeré en esta vida, para que disponga de ello como quiera, ¿no? Entonces, si quieres agradar a tu papá como niño, ¿qué haces? Pues acudes primeramente a tu mamá, a ver, ¿cómo lo hago, no? Y tú ofreces algo pobre, de poca calidad, y tu mamá lo hace bonito, sabe exactamente qué le gusta al papá, entonces sabe cómo prepararlo. Y aunque sea algo tan pobre, si se presenta de su parte, no se puede rechazar, ¿verdad? Si es un hombre prudente, no va a enojar a su esposa, ¿no? Okay. Entonces sabe qué hacer, ¿no? Entonces, así es la sabiduría de los niños, ¿ok? Entonces, eso expone en Jacob y Esaú, que pueden releer la historia, ¿no? Esaú es el primogénito, ¿no? Pero que había vendido su primogenitura por un plato cuando tenía mucha hambre. Estaba, estoy muriendo de hambre. Pues véndeme tu primogenitura. Bueno, sí, dame los lentejas, ¿no? Entonces ya correspondía a Jacob, ¿ok? Entonces él quiere la bendición de su papá y su mamá interviene diciendo que confía en mi hijo. Yo te voy a revestir con la ropa de tu hermano mayor. Yo te voy a preparar con la comida de la cacería para que ni salgas de la casa. Yo me encargo de todo para que recibas la bendición del primogénito. Y así lo hace, lo reviste, le pone un olor agradable, le prepara la comida ya rapidísimo, ¿no? Entonces, mientras Esaú, que confía nomás en sus fuerzas, sale a cazar y trabajar. Entonces, ¿quién recibe la bendición? Así Jacob, ¿no? No Esaú, ¿verdad? Por haber confiado en su mamá. ¿Okay? Eso es el gran debate entre los padres. Lo acentúan de la mentira porque era Esaú en el sentido de derecho a la bendición, porque lo había recibido de su hermano mayor, que la había vendido. Entonces, que cuando llega a decir, soy Esaú, sí lo soy, como parece mentira. Bueno, entonces por fin San Agustín dice, pues en el Antiguo Testamento tenían un entendimiento menos perfecto de la ley de Dios. ¿Okay? Pero el sentido espiritual es de que sí era Esaú por su derecho a la bendición que había conseguido, y la consiguió a través de su mamá, que dice, si te descubre o castiga, sobre mí caiga el castigo, ¿no? Entonces, si nos consagramos a María, pertenecemos a María Santísima,
para siempre. Entonces, por eso, el totus tuus, ¿no? Totus tuus ego sum, todo tuyo soy, María Santísima, et omnia que poseo, y todo lo que poseo es tuyo, ¿verdad? Y viceversa, porque María Santísima nunca se deja ganar de generosidad. Por lo poquito que le damos, ella nos regala también sus méritos y nos reviste con ellos, si somos sus hijos, ¿verdad? Ok, entonces eso es, mañana voy a explicar más en la homilía, en la siguiente clase, preguntas, pero estamos en preparación para hacer la consagración total que propone San Luis María Griñón de Montfort en su Tratado de la Verdadera Devoción a María Santísima, que se encuentra en internet o en libros o en la iPieta, aplicación iPieta español, ahí viene tanto la preparación. Ahora bien, en cuanto a la preparación, si ya rezan el rosario cada día, puede ser eso, ¿ok? Él propone también unas letanías, lecturas de la imitación de Cristo. Digo, lo más importante que si nunca lo han hecho es leer el libro, ¿ok? O pueden leer la forma breve, el resumen que él mismo escribió, que es El secreto de María. Si ya tienen devoción a María y la conocen bien, no van a necesitar tantos argumentos tal vez para convencerse, aunque serían muy útiles para poder entender y explicar la consagración, pero para los más sencillos de corazón, pues entienden más fácilmente, ¿no? Entonces el secreto de María es un resumen más chiquito que explica en qué consiste la esencia de esta consagración en unas, ¿cuántas son? Como 30 páginas, por ahí. Ok, entonces, creo que no salga en la Pieta y Pieta, pero sí se encuentra en las librerías también, así de chiquito voy a comprar más, ¿no? Bien, ok, ¿más preguntas? Yo dije el martes, ¿no? Si el martes es el 27, son 31 días en mayo, entonces 27, 28, 29, 30, 31. Entonces 5 más 28 son 33 para terminar el 28, último sábado de mayo. Comenzamos este martes. ¿Qué? ¿Qué será el 20? A ver, entonces, más bien. Comencemos el... ¿Son 30 o 30? Sí, hay 31, ¿no? No, es abril. Perdón. Entonces, ok, tenemos que comenzar entonces el 26, para que sea 1, 2, 3, 4, 5, más 28, ¿sí? Entonces, martes 26 de abril, empezamos para hacer 33 días. Si faltan un día, pues pueden hacerlo en la fiesta de María Regina, el 31, que será martes. Así lo haremos en San Javier de las Colinas también. Y entonces, digo, no es una regla absoluta. ¿Okay? Lo más importante es que conozcan, entiendan y hagan bien esta consagración. ¿Okay? Pero si falta un día no podía rezar la oración, sigue adelante, ¿no? Si quieres un día más de preparación, hazlo un día después, ¿no? ¿Okay? Bien. ¿Más preguntas? Padre, hace 2 años que preparó a las señoras para la consagración, usted les dejó unas palabras para repetir diario. Ok. Semilla podrida, vaso despierto, comida de los sueños. Esas palabras se las dejó a repetir de hace como 2 años. No me acuerdo exactamente no sé a cuál se refiere exactamente. Y nótense aquí para hacer la preparación, viene bajo oraciones, el libro bajo V de verdad, de veritas, pero bajo las oraciones viene lo que son los 33 días de preparación. No. Sí. Que viene aquí. Pero si no lo encuentran, digo, lo más importante es hacer simplemente una preparación cada día, puede ser el rosario, junto con leer este libro, ¿no? Sería una preparación más
adecuada si no han leído el libro todavía. ¿No? Okay, recemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Per intercessione Beata Maria, sempre Virginis, Sancti Joseph, Sancti Petri, Sancti Pauli, Sancti Jacobi, Sancti Ludovici, et omnium sanctorum, benedictiem potentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, lucena super vos semane semper. Amen.